Sale. Bueno, ahora es medio difícil cambiar de canal, ¿no? Pero bueno, es parte del reto. Ya casi acabamos el temario de lo que tenemos. ¿Ya le dieron la guía? ¿Todavía no? Bueno. A ver, íbamos a probar un teorema. Entonces, lo que queremos probar es que si f es diferenciable, entonces, para todo U en R, bueno, ya le estoy poniendo RN, pero, a ver, lo pongo en R2, este va a ser un buen ejercicio. Lo dejo en R2, y de una vez reflexionamos cómo le haríamos para generalizarlo, ¿no? La derivada direccional de f en la dirección de U en X0. Eso para poder tomar las derivadas direccionales, pero voy a dejar ahorita de forma implícita las hipótesis que requieren para que esto esté definido. ¿Sale? O sea, acuérdate que esto va a aplicar para aquellas direcciones en las que esto está aquí. ¿Sale? Entonces, bueno. Sí, ya había definido el gradiente o me faltó eso. Ya, ¿verdad? Recordatorio. El gradiente de f en x0 era la parcial de f respecto a x, el valor de x0, coma, la parcial de f de y en x0. ¿Sabes? Ahora, aquí hay un poco de trampa, podría decir, porque estoy escribiendo el resultado en términos de algo que para demostrar que está definido, vamos a usar el resultado. ¿Sabes? Entonces, pero no es que esté mal, sino tendría que poner que existe, o sea, si quieren lo puedo redactar formalmente, ¿no? Entonces, primero, existe, la primera parte es que existe la derivada direccional en cualquier dirección en x0 y la segunda parte es que esa derivada direccional se calcula así. ¿Sabes? ¿Sí se entiende por qué había que, o sea, para que quede mejor redactado, conviene separarlo así? ¿Sabes? Porque obviamente, para poder demostrar la segunda parte, necesitamos la primera para que esto. Es como los ejemplos de operaciones de límites. La suma de y ya luego hacen. Y además, se la demostración. Bueno, a ver, primero, hay que recordar qué cosas que se han diferenciado. Entonces, como vamos a probar esto para toda U, empiezo fijando una U, ¿verdad? Luego, por hipótesis, ¿qué sabemos por hipótesis? El límite. Cuando H vector tiende al vector 0. F de x0 más H vector menos x0
menos f de x0 menos ¿cuál es la lineal? M punto H entre la norma de H es igual a 0. Sí, pero esa es la definición de que ese límite se va a 0. Para algún M en R2. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? No, este sí era bonito. ¿Qué hay que hacer ahora? Queremos demostrar que existen todas las derivadas direccionales. ¿Cómo se define esto? Bueno, que existe la derivada direccional en x0, que ¿cómo se define? Como límite, cuando h real tiende a 0 real, de f de x0 más h veces u menos f de x0 sobre h real. ¿Vale? Entonces, ¿qué onda? Ajá. Entonces, ¿cómo me conviene tomar a la h? Al vector h. ¿El canónico te va a servir para esto? No. El incremento, a ver, les hago un dibujo. Entonces, aquí en x0 es diferenciable. Ya fijamos una u. Entonces queremos que al restringir la variable de la función en esta dirección, queremos que este límite exista. Pero sabes que existe el límite cuando h tiende a 0 en todas direcciones. ¿Cómo nos conviene tomar la h para probar que este límite existe? Como h real por u. Tenemos en particular un h que ¿Verdad? Entonces, por hipótesis, el límite, cuando h tiende a 0 real, de eso, en a 0, puede indicar es esto, pero sustituyendo el h vector con la que ya elegimos. ¿Qué nos queda? Entonces, el límite f de x0 más hu menos f de x0 menos m punto hu entre la norma de h, pero la norma de esto me queda, pero la norma de u es 1, entonces me queda casi. No, eso, valor absoluto de h. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sale? Esto se va a 0. Pero esto es equivalente a que ¿qué? A que tiene el valor absoluto se va a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de lo mismo por cierto, esto me queda h por m punto u entre h es igual a 0. Sí, solo sí, que falta.
¿Qué puedo hacer ahí? Ya casi está lo que quiero, ¿no? Puede separar. ¿Por qué lo puedo separar? Porque el límite existe. Como el límite existe, existe el límite de este más quién. A ver, o sea, acuérdense que si existe el límite, aquí voy a separar esto con esto, ¿no? ¿Sale? Pero acuérdense que puede existir el límite de la diferencia, es más, de una vez lo voy a poner así. Puede existir el límite de la diferencia y no por eso cada uno por separado tiene el límite. ¿Por qué lo puedo separar? ¿Por qué puedo poner este sí solo así? Por el hecho de quitar la H. Pero bueno, el H por m.u sobre H. Quitas quitas la H aquí, te queda esto y eso queda. Eso ya no depende de H. Como este no depende de H, este límite existe. Como este límite existe, existe el límite de este más este. De ambos lados, ¿sí? Y a la hora de hacer la suma, ya te va a quedar el otro del, o sea, hay dos maneras de utilizarlo. Como existe este límite cuando h tiende a 0 y existe el límite de la diferencia, entonces existe el límite del otro, del primero, menos el límite que ya existía. ¿Sale? Lo voy a dejar con eso. ¿Ok? A ver, va otra vez. Acá. Del teorema de operaciones. Pero siempre pero lo que quiero que les quede claro es cómo es el argumento. ¿Pero por qué? ¿Qué sabes del teorema de operaciones para límite de funciones? Fíjate, si el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es L1, y el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es L2, entonces existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos g de x y es L1 menos L2, pero no se va del regreso. ¿Vale? Entonces, ¿qué me permite separar este límite en dos límites? El hecho de que este límite existe. Porque ¿qué se puede? Y de hecho es un ejercicio de cálculo 1. Si tú sabes que existe el límite de la diferencia y sabes que existe el límite de cualquiera de los dos, entonces existe el límite del otro. Básicamente la lógica es que en una operación, como la diferencia o la suma, si sabes que dos tienen límite, entonces sabes que el tercero tiene límite. ¿Y cuáles son los dos y cuál es el tercero? Cualquiera de las tres funciones involucradas. ¿Cuáles son las tres? La f, la g y la diferencia. Si tú sabes que existe el límite de estas dos, existe el de la diferencia. Si tú sabes que existe el de la diferencia y el de g, entonces existe el de f. Si sabes que existe el de la diferencia y el de la f, entonces existe el de la g. Pues ya no ves que Ajá, pero es justamente eso utilizando el teorema. ¿Por qué? Fíjate. Entonces, ahora les voy a argumentar lo que les estaba diciendo hace rato. ¿Por qué sabes eso? Porque si existe el límite de la diferencia y existe el límite de la g, entonces existe el límite de la suma de este con este. Pero la suma de este con esta función es la f. ¿Se entendió? ¿Sale? Entonces, por el teorema de
operaciones. Como sabemos que existe el límite de la diferencia y existe este límite, entonces existe este límite. ¿Está claro? O sea, definitivamente nada más es, si tenemos una suma de dos cosas, tenemos el resultado, tenemos uno de los dos, Y además sería la diferencia. ¿Sale? Por el mismo teorema de operaciones. Pero ¿por qué me detuve a explicarlo? Porque a veces usan mal ese argumento. eso se para ya, ¿no? ¿Y cómo es que lo usan mal? Porque lo que quieren usar cuando redactan su argumento es usar un regreso del teorema de operaciones que no se vale. ¿Se entiende? O sea, si ustedes a la hora de pasar de acá para acá dicen, como existe la diferencia, entonces existe cada uno de estos H. Porque eso sería el regreso del teorema que no se vale. ¿Está claro? En cambio, si dices, como existe el límite de la diferencia y este límite existe, entonces existe este límite. Esto sí es correcto. ¿Está claro? Bien. Y eso es lo que dice aquí. Pues lo voy a escribir para que no les falle. Porque existe el límite de la diferencia y existe el límite cuando h tiende a 0 de h por m punto u entre h, que es m punto u, por ser una constante que no depende de la h. ¿Sale? Bien, aclarado ese tema, ¿qué sigue? Sí, solo sí, el límite, que por el límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h veces u, menos f de x0, entre h es quién? Pero ya, m punto u. ¿Y este quién es? La derivada direccional correspondiente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Ya acabamos el teorema? Solo la primera. La primera parte ya está. Hay que ver que Entonces, ya. Hasta aquí, fin de la primera parte. Ahora vamos con la parte 2. Pues aquí demostración de la primera parte. ¿Sale? ¿Puedo borrar el recordatorio? No. ¿De este lado puedo ir borrando? Hey. Sí. Nada más, podríamos recordar porque H. Porque tú quieres garantizar que existe este límite. Pero este límite es un límite direccional. ¿Sí te das cuenta? Sí, está definido. ¿Sí? ¿Te acuerdas del límite direccional? Dice que la recta. Ajá. ¿Quieres calcular quieres demostrar que el límite de este cociente existe solo sobre esta recta? ¿Sale? Pero tú sabes que este límite es 0 sin restringir la h a una recta. Pero como tú quieres probar algo dentro de una recta, se conviene en elegir el incremento dentro de esa recta. ¿Sale? Restringir, porque eso es lo que necesitas para demostrar el límite que quieres. ¿Sale? Ok.
Bueno, pues borro el recordatorio ya, o sea, ya. ¿Ya borro aquel? ¿De aquel lado? Sale. Bien. Le dije, ya se metió al Zoom a preguntar. ¿Qué pasó? Ok, segunda parte. Pues ya casi tenemos todo, ¿no? Hay que ver quién es la. A ver, si H es H veces E1, ¿qué obtenemos? Que esto de aquí es quién. Por lo anterior, ¿qué tenemos? Que la derivada direccional. No, perdón. Bueno, vamos a tomarlo así. Si U es E1, ¿qué nos queda ahí? La parcial, ¿no? Esta derivada direccional se llama la parcial de f respecto a x en x0 y es igual a quién? Al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces e1 menos f de x0 sobre h real. ¿Y qué nos queda? M. M punto U, pero U es E1, entonces ¿qué nos queda? 0. ¿Coordenadas? Como quieras saber, dígame. M1,0. Eso es real, ¿no? Ah, es M ya. Es M1 con M igual al vector M1 más M2. Y si la U es de 2, ¿qué tenemos? Que la derivada direccional es la parcial de f respecto de y. ¿Y qué nos da? M2. ¿Y entonces qué? ¿Ya no? M de la gradiente. ¿Ya no? Bueno, sí, ajá. Entonces M es el gradiente de f en x0. Y ya está. ¿Sale? Entonces, corolario. La m de la diferenciabilidad, o sea, que es el vector que te da la inclinación de la función lineal que más se parece a la función en el punto, es el gradiente. Sí. De hecho, habrá varias observaciones. Uno. O bueno, corolario. Este sí lo va a notar como corolario importante. Si f es diferenciable en x0, entonces la m, ya saben cuál m, ¿no? La m de la definición de la diferenciabilidad. Okay. Esa m es igual al gradiente de f en x0. M de la definición de diferenciabilidad. ¿Vale? Y ya podemos definir el plano tangente de una función diferenciable. ¿Puedo borrar de este lado? Acá. Ya me habían dicho que. Bueno, su foto va a estar incompleta porque ya no. ¿Sale? ¿Borro? Sí. Este parcial empezó fue desplazado.
Sale. Ahora sí, definición. Sea F una función de un dominio en R2 a R. Diferenciable en X0. El plano tangente de F en X0 es quién. ¿Cuál es la función de R? ¿Se acuerdan cómo se definió la recta tangente para una función de R en R, ya que definiste derivable? Es la recta cuya pendiente es la derivada de f en el. ¿Qué? Trasladada, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Sale? ¿De acuerdo? Le voy a poner plano tangente como una función de R2 en R. ¿Dada por quién? ¿Cómo dos vectores? Pues solo tenemos gradiente. Sí, pero ¿te acuerdas cuál es la ecuación de la recta tangente? La recta tangente era quién? F' en X0. ¿Así? X X menos. menos X0. Ajá. ¿Y qué creen que va a ser aquí? Lo mismo. O sea, la derivada, pero en este caso es quién? El gradiente es el X0 punto, ¿quién? X, coma, bueno, si quieren para que sea más, para que se parezca más, le ponen aquí X, ¿no? X menos X0. X es vector, ¿no? Ajá. Más F de X0 y ya, ¿no? ¿Ya ven que es igualito? ¿Qué pasó? Ajá, sí, ahí, por la forma en que lo escribí, ¿quieren que le ponga rayitas? Sí. Ok. Primero tendrías como tú entiendes tener un plan. Sí, es que acuérdate que, ves que cuando vimos curvas, le dices tanto curva a la función como a la imagen. Entonces aquí le llamas plano tangente como, porque fíjate, formalmente, bueno, geométricamente, vas a dar el plano tangente de una superficie, ¿verdad? No de la función. Pero acuérdate que también para funciones de R en R, solemos decir la tangente de f en x0. No dices la tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0. Lo puedes decir, pero eso tal cual significa la tangente de f de x0. ¿Verdad? Y lo ponemos aquí. En tal caso, la gráfica de esto es el plano tangente a la gráfica de f, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué punto? X0,
f de x0, pero este tiene dos coordenadas. ¿Lo dejo así o mejor le pongo sus coordenadas? ¿Así? Este punto, bueno, en este punto, este, que es el punto de tangencia. ¿Sale? ¿Puedo borrar aquí? ¿O lo dejo como recordatorio? Mejor. Sí. Este es la recta tangente. Pues ahora sí vienen observaciones. Entonces, decimos que el plano tangente es la mejor aproximación lineal a f en el punto de tangencia. O sea, en x0. ¿Sale? Sin embargo, la función que te describe el plano tangente no es lineal. ¿Verdad? Pero PT no es lineal. Es una lineal trasladada. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Ahora, sin embargo, cuando ustedes se fijan en el plano tangente, tomando como referencia del origen de ese plano el punto de tangencia, no el sistema de referencia original de la función, sino el punto de tangencia. O sea, si toman este plano, o sea, este plano, y consideran su función, pero no tomando el sistema de referencia original de la función, sino el del punto de tangencia, ¿qué función nos queda? M.H. ¿Dónde está? Bueno, ahorita que lo escribo. ¿Sale? Que va a ser el gradiente punto H. O sea, ese plano tangente, como plano en R3, si trasladan el sistema de referencia al punto de tangencia y la variable es el incremento, ahí sí les queda lineal en términos del incremento. ¿Se entiende? Voy a hacer un dibujo y a escribir cosas para que se entiendan. ¿Puedo borrar acá? Observación 2. En la definición de diferenciabilidad, la función M.H, que es el gradiente de f en x0.h,
es lineal con h, con el incremento h como variable. ¿Eso está claro? Lo último. ¿Cómo eran las lineales de R2 en R? Un vector fijo punto la variable. ¿Se acuerdan? Porque eso te da una combinación lineal de las dos variables. ¿Están de acuerdo? Antes sí fijas el gradiente. El gradiente está fijo porque es la diferenciabilidad en x0 te da el gradiente en x0. ¿Vale? Entonces, ¿están de acuerdo que la función m.h, que es el gradiente en x0.h, es una función lineal, pero la variable es el incremento, es la h? ¿Está? Exacto. Esto significa justamente eso. Esto significa que si tomamos el punto de tangencia como origen, la variable del plano tangente es el incremento y lineal y es una función lineal. O sea, por qué decimos que el plano tangente es la mejor aproximación lineal? Por dos razones. La primera es porque es una función lineal trasladada. Las funciones lineales trasladadas se llaman funciones afines. ¿Vale? Ahorita lo escribo por ahí. Pero bueno, no es tan importante el nombre, ¿no? El chiste es que la primera razón de por qué decimos que el plano tangente es la mejor aproximación lineal a la función de dos variables es porque el plano tangente lo describes con una función lineal trasladada. ¿Vale? Y la segunda razón es esta de aquí, que lo voy a explicar con un ejemplo también. Pues si aquí está x0, este es el punto de tangencia, vamos a pensar que el plano tangente es este. ¿Vale? Cuando ustedes se fijan en x0 más h, si este es el vector h, este punto en R2 es x0 más h. ¿Verdad? Sí. Pero si ustedes fijan su sistema de referencia desde aquí, o sea, si si x0 es el origen de un nuevo sistema de referencia, ¿verdad? La h tal cual, sus coordenadas de h son tal cual las coordenadas de ese vector en ese sistema de referencia. ¿Sí? Y esta es la variable del plano cuya gráfica es ¿verdad? Pero trasladada. M.H es este plano tomando como sistema de referencia en R3 este punto. ¿Lo ven? Y ahí sí, la función que corresponde a ese plano que pasa por el origen de ese nuevo sistema de referencia, este cero está en R2. Pero desde aquí, este cero, si toman esto como cero en R3 en un nuevo sistema de referencia, desde ahí es un plano que pasa por el origen. ¿Verdad? Y por eso les queda lineal. ¿Está claro?
Cuando tú, en la definición de diferenciabilidad, déjame recordarlo aquí, tienes, ¿en qué nos fijamos? En f de x0 más h menos f de x0 menos el gradiente de f de x0 punto h, ¿sale? Eso es, lo voy a poner ahorita así. Esto es tal cual la función error, ¿se acuerdan? Se puso en mayúscula, ¿verdad? Donde el punto base es x0 y la variable es h. Fíjense que en esta expresión x0 está fijo, la f está fija, entonces la variable de esta función es el incremento. ¿Sale? Entonces, cuando estás variando la h, ¿en qué te estás fijando? Esta altura de aquí es f de x0, pero esto está fijo. ¿Qué cosa es esto? La clave aquí es esta parte, es la diferencial. ¿Vale? ¿Que cómo se ve ahí? Pues es lo que levanta el plano, vamos a pensar. Es lo que levanta el plano con este incremento desde aquí. Vamos a pensar que aquí está esta altura y que el gradiente punto h, vamos a pensar que te da esto como por aquí así. Esta de aquí, esta altura de aquí, sería el gradiente de f en x0 punto h. Esta altura es la diferencial. Es lo que aporta el plano tangente a esa aproximación. ¿Se entiende? Esta aproximación de la función en x0 más h tiene dos partes. La parte de lo que vale la función en x0, el punto base de la aproximación, y lo que aporta la lineal de la aproximación, y esa es la diferencia. ¿Sale? Entonces, cuando más adelante utilicemos la diferencial para probar cosas, realmente lo que nos interesa es la diferencial, es esa parte. Porque todo lo demás es simplemente una traslación. ¿Está claro? Entonces era importante que fuera lineal el plano. Porque esa es la, o sea, el cálculo diferencial, el problema básico es poder aproximar a tus funciones con lineales. ¿Sale? Esa es como la base de todo lo que es la diferenciabilidad. La tangente, o sea, la recta tangente, el plano tangente. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué se buscó hacer eso? ¿Por qué resulta tan útil? Porque las funciones pueden ser muy complicadas para calcular. Claro, ahora con calculadoras y computadoras es mucho más fácil. Pero ¿cómo le hacían antes? O sea, por ejemplo, antes para calcular un logaritmo, pues usaban unas tablitas. Pero ¿de dónde salieron los valores de las tablitas? Es como cuando queremos graficar una función, tenemos que derivar para hacer los tiempos críticos y eso. Entonces, una manera es tomando tu mejor aproximación lineal. ¿Vale? La mejor aproximación lineal te va a permitir aproximar a tu función tanto como quieras, entre más te acerques al punto de tangencia. ¿Sale? Esa es la base del cálculo diferencial. Aproximar a tu función, saber sus propiedades a partir de su mejor aproximación lineal. Pues, por ejemplo, para funciones de una variable de orden, sabes, bajo ciertas condiciones, que si la tangente es una recta creciente, tu función va a ser creciente en una vecindad. ¿Verdad? ¿Qué condición necesitas? No basta con que tenga tangente, por el problema de las asignaciones infinitas. ¿Vale? Sino que si tu función, además, para funciones de RNR, si además de ser derivable en un punto, la derivada es continua, estando definida en todo un intervalo, ¿vale?
Por la continuidad sabes que si la derivada es positiva en un punto, sabes que la derivada es positiva en toda una vecindad del punto. Y eso te permite garantizar que entonces la función es estrictamente creciente en esa vecindad. En esa vecindad, tu función y su recta tangente comparten esa propiedad de ser estrictamente creciente en esa vecindad. ¿De acuerdo? Y lo mismo quieres aquí. Quieres utilizar los planos tangentes para entender cómo son tus superficies. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, para funciones de RNR, tenías un teorema que con la segunda derivada podías clasificar los puntos críticos de la función. Entonces, si la derivada se hace cero y la segunda derivada se hace positiva o negativa, sabes que tienes máximo o mínimo local. ¿Verdad? Esa es la siguiente fase del cálculo diferencial. El primer nivel es con recta tangente, plano tangente con la mejor aproximación. Pero ¿cuál es la siguiente fase del cálculo diferencial? Pues ¿para qué usar la mejor aproximación lineal si puedes usar más información a partir de derivadas de orden superior? ¿Verdad? Y ese es como el siguiente paso en el cálculo diferencial. Entonces, nivel 1 del cálculo diferencial, estudiar a tu función a partir de su mejor aproximación. Siguiente paso en el cálculo diferencial es estudiar las propiedades de tu función, estudiando las derivadas de distinto orden de tu función. Y ya digamos, el mejor de tus casos es cuando la función es analítica. ¿Qué era eso? Cuando tu función la puedes aproximar bien a partir de todas las derivadas de todos los órdenes, con la serie de Taylor. ¿Se acuerdan? Entonces, eso va a volver a salir aquí. Vas a tener serie de Taylor para funciones de variables. Es como ahora, pues aproximar con un plano, aproximar con una curva. Otra superficie. Ajá, entonces, en cálculo 1, el primer nivel era estudiar tu función con la tangente. ¿Verdad? Y eso nos permitió sacar grandes resultados. ¿Verdad? El siguiente fue, ya cuando vemos Taylor, dices, bueno, ¿qué información puedes obtener con la segunda derivada? Bueno, de hecho, desde el criterio de la segunda derivada, para clasificar puntos críticos, ya estás utilizando una derivada de orden superior. Y ya cuando llegas a Taylor, pues todas las, o sea, más derivadas de mayor orden. ¿Verdad? ¿Sale? Bueno. Entonces, fíjense. Ok. Entonces, fíjense. Si la función es diferenciable, existen todas las derivadas direccionales de la función en un punto, en particular las parciales. Ya vimos en un ejemplo que la existencia de las parciales en un punto no solo no te garantiza la diferenciabilidad de la función en un punto, sino que ni siquiera te garantiza la continuidad. ¿Verdad? Entonces, lo que sigue es primero, si f es diferenciable en un punto, es continuo en el punto. ¿Y qué ocurre? Que para que esto entre la norma de h tienda a cero, para que el cociente de la diferenciabilidad tienda a cero, como el denominador tiende a cero, para que ese límite exista, a fuerza el numerador se tiene que ir a cero. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque si hubiera una sucesión en el dominio de puntos que converge x0, donde el numerador no se va a cero, en esa sucesión de puntos, si el denominador se va a cero y el numerador no se va a cero, el cociente va a ir a más o a menos infinito o va a estar oscilando entre más y menos infinito, no existiría límite. A fuerza, el límite del numerador también se tiene que ir a cero. Pero, ¿qué significa que esto tiende a cero? Como esto tiende a cero, porque esto es una función continua, por fuerza esto se tiene que ir a cero.
Pero que esto se vaya a cero significa que existe el límite de la función en x0 y es f de x0. Y entonces es continuo. ¿Verdad? ¿Lo vieron? Lo escribo, ¿verdad? Entonces, teorema. Si f es diferenciable en x0, entonces es continuo en x0. Vale. Demostración. Como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x0 más el gradiente menos el gradiente de f de x0 punto h entre la norma de h es igual a 0, entonces el límite cuando h tiende a 0, yo puedo multiplicar esta función por la norma de h, y como la norma de h tiende a 0, como h tiende a 0, existe el límite del producto, y es el producto de los límites, y por eso este límite es 0. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Es el teorema de operaciones. Existe el límite del cociente y es 0. El límite del denominador existe y es 0. Entonces existe el límite del producto de esta por esta. Pero al multiplicar, la norma y la divides entre la norma, te da 1. Y te queda esta función. No, tú sabes que existe el límite del cociente por hipótesis. Utilizas el teorema de operaciones para el producto. ¿Para cuáles funciones? Para esta por esta, pero al multiplicar, esta entre esta te da 1. ¿Sí? Existe el límite del producto y es el producto de los límites. Pero esto tiende a 0 y esto de por sí tendría a 0. Como ambos límites tienden a 0, el producto pues se va a 0. ¿Sale? Pero esto implica que como este límite existe y es 0, que el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 te da el gradiente de f, el límite cuando h tiende a 0 del gradiente de f en x0 punto h. Pero esto es una función lineal, es continua, tiene límite cuando h tiende a 0 y es el gradiente de del vector 0. Pero un vector punto el vector 0, pues es el valor 0, ¿sí? ¿Sale? ¿Eso qué implica? Que el límite, fíjense este cambio. Cuando x tiende a x0, de f de x, ¿es quién? Este ya no depende de la h. Es una constante, entonces es f de x0. Y esto implica que f es continua en x0. ¿Y ya? ¿Sabes? ¿Por qué puedo hacer ese cambio? Porque si x es igual a x0 más h, entonces el límite cuando h tiende a 0 de x0 más h es ¿quién? Es x0. Y por eso puedo pasar de la expresión de allá a esta. ¿Sabes? Gracias. Pero eso es porque la norma de H es muy chiquita. Pero fíjate que ahí Bueno, no sobre.
¿no? Pero ya, la norma ya me deshice de ella. Sí, sí, pero en la primera introducción. ¿Cuál es tu duda? No, no, o sea, lo que me refería es que si te vayas a pasar de la. De acá para acá. Ajá. Bueno, mejor, como mi ciudad, Es que fíjate que tienes una composición de F con una continua. ¿Verdad? Entonces, ahí sí puedes hacer este cambio. ¿De acuerdo? O sea, ¿estás de acuerdo que si x0 más h es el vector x, cuando h tiende a 0, esto tiende a x0? ¿Sí? Por eso ese límite es equivalente a este, con este cambio. ¿Sabes? Va. Ok. Va. Y ahora la pregunta era, bueno, ya tenemos un ejemplo de que la función es continua en x0 y no por eso es diferenciable. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el ejemplo? ¿Qué función era? De una función continua en un punto que no sea diferenciable en el punto. O sea, no se vale el regreso, ¿verdad? Pero ya lo hemos comentado, pero quiero que tengan fresco el ejemplo. ¿Puedo borrar este lado? Sí, sí, bueno. Voy a poner aquí, no se vale el regreso, y quiero ver si se acuerdan del ejemplo. No se vale el regreso. Ejemplo. Ajá. F de x, y igual, o bueno, f de x, igual a la norma de x, es continua en R2, no es diferenciable en el origen. ¿Sale? Ahorita no me quiero entretener en demostrar que no es diferenciable en el origen, pero geométricamente, ¿por qué no es diferenciable? Porque los cortes canónicos son curvas no derivables en el origen. ¿Sale? Y la derivada de los cortes son las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿De esa observación cuando hablamos de las parciales? Ya, ya no. ¿Sale? A ver, habíamos dicho que si tú tienes una superficie y tienes aquí x0, ¿qué cosa es la derivada parcial respecto a x? Si tú tomas un corte en la primera dirección canónica, te queda una curva. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué cosa va a ser la parcial de f respecto a x en x0? Es la pendiente de la recta tangente en tu punto a esa curva que obtienes con el corte. ¿Sale? ¿Ok? Y la parcial respecto a y es, te da la pendiente de la recta tangente en el otro corte. ¿Sale? ¿Ok? Va, ahora. No me quiero detener en eso porque lo que quiero ver es, ¿ustedes qué creen? Si existen todas las derivadas direccionales en un punto, ¿la función será diferenciable? Porque puede pasar lo mismo, ¿no? De la vez cuando trayectoria, ¿no? Puede existir todo en trayectoria, pero digo, si no trayectoria. Ajá, pero.
¿Sale? Entonces, por lo que habíamos discutido de límites direccionales, ya habíamos visto que hay funciones para las cuales existen todos los límites direccionales en un punto, incluso son iguales, y aún así, la función no tiene límite en el punto, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, eso efectivamente nos permite intuir que no. Pero ¿por qué no? ¿Qué necesitamos hacer para mostrar que no? Tenemos que dar una función para la cual existan todos los límites direccionales, todas las derivadas direccionales, pero que la función no sea diferenciable en el punto. ¿Sale? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo? Porque te tiene que quedar continuo en el punto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que puedes hacer para que te quede continuo en el punto es, tú tomas la constante cero, excepto, digamos, en la parábola, pero la parábola en lugar de subir una unidad, aquí le haces un hoyo, en superficie al plano, y tomas la parábola, la levantas, pero no la levantas toda una unidad, sino la dejas chiquita. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo queda la superficie? Es como tomar un plano, le haces un hueco con forma de parábola, y ese hueco que te queda, en lugar de levantarlo una unidad toda, solamente enchuecas la parábola. De esa manera la función sí te queda continua en el origen. ¿Lo ven? Sí, la paraste, pero la dejaste fija aquí. Nada más tomas la curva que vive en el plano, la levantas, pero solo de las patitas. Y aquí la dejas en el origen. ¿Sí? ¿Se lo imaginan o no? O sea, imagínense que la orilla de la tapa esta es la curva. La tienen así y nada más la levantan de un lado. Y de este lado la dejan fijo al piso. ¿Lo ven? Les va a quedar continuo en el origen. ¿Y qué pasa con las derivadas direccionales? Existen todas porque todos esos cocientes, salvo en un punto, todos los demás cocientes valen cero. Entonces todos los límites van a existir y van a ser cero. Ahora, ¿pero por qué no es diferencial? Por ejemplo, si inclinan esta curva en un plano, digamos, como que se inclina hacia acá con pendiente a 1, ¿se entiende? O sea, en esta rotación, cuando hago este movimiento, este plano en esta dirección lo levanta con una pendiente 1 y el otro es pendiente 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si ustedes toman el límite de la definición de diferenciabilidad, que ya no está ahí, pero que lo tienen en su cuaderno, no puede existir ese límite porque cuando ustedes se acercan por aquí al punto, eso tiene pendiente 1, porque vive dentro de un plano con esa pendiente de esa. ¿Sí? Todo el tiempo les va a dar un mismo valor, pero distinto de 0. ¿Sale? Cuando tomen el límite les va a dar ese valor distinto de 0. ¿Se entendió? ¿Sale? Ahora, como que se pone difícil. Ahora, la siguiente pregunta es,
Si existieran todas las derivadas direccionales y la función fuera continua, ¿podemos garantizar que la función es diferenciable? Porque alguien podría pensar que el problema es que no logras garantizar la continuidad, pero si defines la continuidad de la función, que eso resuelve el problema. ¿Se entiende? Bueno, sí, eso es lo que puedo ver, es continuo y estable. Lo dijiste mal. ¿Ponlo acá? Ah, sí. No sé. Yo tampoco. Debe tener el sí, porque es muy bonito. Siguiente pregunta. Oh, no. Si es continuo Así queda, pues. y existen todas las derivadas direccionales en X0, ¿podemos garantizar que f es diferenciable en X0? No. No, porque, por ejemplo, ahí es continuo en X0. No, pero continuo en todo, sí. Continuo en B. Creo que sí. Pues a ver, beneficio la. Ajá, sí. Yo no encontré otra forma de decir. Ya veo, por ejemplo, así. Es casi como este. Pero lo único que tienen que hacer es, o sea, en lugar de romper la superficie, van a hacer una montañita donde esta es la cima, pero va a bajar suavemente hacia el plano. ¿Se entiende? Como cuando se ha entendido una cama. Como si estuviera queso. Como cuando intentan tener la cama y ya ven que ponen la sábana y le quedan así, sí, como arruguitas, pero no son, la sábana no se rompe. Bueno, solo que está muy gastada. Pero vamos a pensar que la sábana no está rota. Entonces, se quedan unos pliegues ahí como montañitas, ¿verdad? Y supongan que la montañita tiene forma de escaparatos. ¿Sí? Ya les queda continua. Y sigue teniendo el mismo problema. ¿Lo ven? ¿Qué pasó? Esto. ¿De cómo respondes esto? Porque esta función no es continua, es lo mismo. O sea, la del ejemplo anterior era continua en el origen, pero sobre los otros puntos de la parábola es discutible. Entonces, puedes dar una función continua en todo el dominio y que en un punto existan todas las parciales, todas las derivadas direccionales, y aún así la función no sea diferenciable. ¿Sale? ¿El primero? El segundo. Es que la haces continua. Entonces, cuando tú vas en la dirección, supongo que esta es la primera dirección canónica, el eje X. Pues cuando tú vas en la dirección canónica aquí, ¿cómo te queda el corte? Como la constante cero salvo en dos puntos, y en esos dos puntos la función toma un cierto valor, que es la cuanta. Hay mucho ruido, ¿sale? Cuando tú tomas cortes en la primera dirección canónica de la primera función, te queda así, constante cero salvo en dos puntos, y levanta lo mismo en esos puntos, una cierta cantidad, ¿sale? Conforme tú te acercas al origen, estos puntos se levantan cada vez menos y están cada vez más cerca. ¿De acuerdo? Ahora, pero esa función no es continua. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora en cada corte? En lugar de hacer esto, subes así. Subes así. En cada corte horizontal haces esto. Perdón, horizontal vertical, pero en la dirección X. Así. Ahora las curvas se van a quedar así. La función ya te quedó continua. ¿Lo ves?
Sí, del otro lado también bajan aquí así, pero es que no quiero enseñar mucho. O sea, a ver, lo voy a intentar hacer aquí en la... Pues, Era como un valle. adentro sí, ¿no? Algo así. Ah, Híjole. sí, parece como. O sea, baja y luego de este lado es así. ¿Qué? No tiene Es como una montaña en forma de herradura, pero cada vez es más alta. ¿Qué? ¿Y qué ocurre aquí? Como en las direcciones canónicas, sí te queda, existen las parciales, ¿lo ves? Y son cero. Y luego, ¿qué te va a pasar con las derivadas direccionales? ¿Vale? Aquí el problema adicional es que si tú te acercas al origen sobre la parábola del dominio aquí abajo, cuando tú tomas los cocientes, como esta curva, la cresta de la montaña, vive dentro de un plano, esa inclinación no va a poder tender a cero. Es el mismo problema. ¿Sale? Pero voy a hacer otro ejemplo donde va a ser más claro el problema. ¿Sale? ¿Cómo hay que arreglar esto? Sí, ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasó? Hey, Entonces sería como si fuera un pico, ¿no? Algo así. Y por eso no es derivable, pero es que si la curva pero el pico, en lugar de ser rectilíneo, o sea, en lugar de que el pico vaya en una dirección recta así, el pico se forma sobre la parábola. Bueno, lo voy a dibujar con esto. Sí. Baja así y luego sube así y es como si hubiera un pico ahí. un nietecito. ¿Sale? Un pico. Pero déjenme darles otra función para que sea más claro. Déjenme ver ahora si me tiempo. Sí. Ok. Sale, tomen el plano del dominio así. ¿Sale? Y en los cuadrantes 2, 3 y 4 es la constante 0. Pero aquí en este cuadrante, tomen nada más un cachito del dominio. Van a tomar un medio cono y de aquí hacia el origen van a bajar con una recta. Sobre la identidad, por ejemplo, baja así. Y si ven es medio cono, la superficie. ¿Cómo son las parciales? Las parciales van en cero. Esta superficie no puede ser diferenciable porque la derivada direccional en la dirección de la identidad no es cero. En esta superficie, o sea, aquí es medio cono así y del otro lado baja. Y en lo demás es la constante cero. Es la constante cero. ¿Sale? Entonces, el gradiente de esta función en el origen vale el vector cero, ¿lo ven? Pero si ustedes bajan aquí con una recta de pendiente 1, la derivada direccional en la dirección de la identidad en x0 les puede dar 1. O lo que quieran, o sea, depende de qué tan inclinado esté este borde del cono. Pero les puede dar 1. Y esto claramente no es el gradiente de punto del vector, porque al ser esto da 0. Al ser este el vector 0, esto daría 0. No puede ser diferenciable porque acabamos de probar que si es diferenciable, la derivada direccional es el gradiente punto del vector. Y en este ejemplo no pasa eso.
¿Se entiende? Y la función es continua. ¿Lo ven? Ahora alguien me podría decir, ok, si f es continuo en D y para todo x en D existen las derivadas direccionales, podemos asegurar que f es diferenciable en x0, porque alguien me podría decir aquí, pero es que mira, ok, la función sí es continua, pero en los puntos del eje no existen las parciales. En particular, no existen las derivadas direccionales todas, al menos no existen las parciales. En este corte de aquí, si ustedes toman un corte de esta superficie paralelo al eje Y, ¿cómo se va a ver la curva? Como la constante cero y viene un pico. En el pico no existen la parcial respecto a Y. Y en los puntos del eje aquí Y, de este lado, no existe la parcial respecto a X sobre los puntos del eje Y del lado positivo. O sea, esa función del conito no cumple lo que pregunto ahí, porque no existen las parciales sobre los ejes en la parte del cono. ¿Qué pasó? Sí. Pero si a lo mejor somos que los otros cuadrantes ponemos igual otros conos, pero porque están en el sentido opuesto. El tercero y segundo, el cuarto y segundo está. No, porque está debajo. No tengo problema. No, pero, o sea, quedaría como una onda, ¿no? O sea, si hacemos unos cortes, quedaría como una arco hacia arriba y luego. O sea, aquí un problema que tienes es que no existe la derivada. Bueno, porque para que exista la derivada direccional en la dirección de la identidad, necesitas que el cono venga para abajo, ¿no ves? Para que sobre la identidad, la derivada direccional exista el límite y sea el mismo, tanto de este lado como de este lado, ¿lo ven? Pero ya con esos dos conos, así, existen todas las derivadas direccionales en el punto, en el origen, aunque la función sea continua y la función no es diferenciable en el origen. ¿Sale? Pero ¿qué problema tiene esa función? Que tiene unos bordes filosos, digamos. ¿Verdad? Y esos puntos donde tienes filos, la superficie está filosa o picuda, se acercan tanto como quieras al origen. ¿Verdad? Pero es que se puede suavizar. Entonces, en lugar de que este corte te quede esta curva, simplemente suaviza. ¿Se entiende? ¿Sale? Y de todas formas, y ya que suavizas, ¿cómo te queda? Lo voy a intentar usar. Yo creo que el señor decía que era como ser el cono, o sea, fue como otro cono en el cuarto cuadrante, para ver. Sí, pero ya ahí también en la primera. Por ejemplo, se parecería mucho, de hecho serían iguales el cuarto y el cuarto, estaría un poquito para abajo. Bueno, no sé si se entiende aquí, pero esto es como, les digo, como las arrugas que se hacen en la sábana, pero en lugar de que, porque en las sábanas no se hacen picos, ¿sí? Nada más lo suben suavemente, pero la gráfica de la superficie contiene esta recta. Contiene esa recta. ¿Sale? Entonces, al hacer eso de un lado y del otro, no sé si ven que eso les queda más como la papa que les mencioné otra vez. ¿Sale?
esa no es diferenciable. Ah, Por lo mismo, de que la derivada direccional en la dirección de la identidad no es igual al gradiente punto el vector. ¿Sale? Aunque ya no tenga bordes filosos la superficie. Ya no tiene esos picos feos. Esa está más extraña, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta que les hago respecto a lo que me dijeron el otro día de la papa es si la papa te puede quedar no diferenciable. la papa. Ajá. Entre más se Pero, ¿qué condición requieres que se cumpla para saber si es diferenciable? Con estos ejemplos requieres que la derivada direccional sea igual al gradiente punto vector. Y la superficie puede estar bastante suavizada y no cumplir eso. Esa es la moraleja de estos ejemplos. ¿Se entiende? Ah, sí, cualquier cosa que hagamos, no sé. No, entonces, la pregunta es, bueno, porque si no tuviéramos una manera de garantizar que la función es diferenciable a partir de las derivadas direccionales, en particular de las parciales, imagínense qué significaría tener que probar que algo es diferenciable. No, pues con el límite. Suena, ¿no? Con definición, bueno, Pero sí, no, porque puedes usar teorema de operaciones, pero tendrías que probarlo para funciones diferenciables. ¿Sale? O sea, porque ustedes lo probaron, vieron con claridad el teorema de operaciones, pero para las derivadas, ¿no? ¿Sale? Pero, a ver, si f es diferenciable y g es diferenciable, ¿la suma será diferenciable? Quisiera La mejor aproximación lineal de la suma. ajá, sí, ¿Sumarás los vectores pendientes y con eso? pues ya no, No, se traslada. eso no se me. Pues sí, sí ven que está raro, ¿no? ¿Vale? Entonces, mañana lo que vamos a hacer es discutir eso. Y hay un teorema que es una maravilla. ¿Teorema? Solo uno. Requieres de madre. No, hay más. Pero el que se usa por todos lados es el siguiente. Sea f una función de un dominio en R, 2 a R, D abierto. Si las parciales, acuérdense que son funciones, como funciones del mismo dominio de R2 a R, son continuas, o sea, que no solamente existan las parciales para toda X en D, ahí sí podemos asegurar que F es diferenciable en todo el dominio. ¿Sale? O sea, sería como hacer como un barrido, ¿no? No solo quedamos con el. Entonces, el resultado que nos permite garantizar con cierta facilidad qué funciones son diferenciables utiliza la continuidad de las parciales. Si ustedes piensan que el gradiente es la derivada de la función, porque ese te da la pendiente del plano tangente, si la derivada, que es la función gradiente, que de dónde a dónde va esa función, de R2, ¿a dónde va el gradiente? Para cada punto en el dominio, ¿qué te da el gradiente? Un vector en R2. O sea, la función derivada es una función de R2 en R2. ¿Lo ven? Si esta es continua, entonces podemos asegurar que la función es diferenciable. ¿De acuerdo? Las parciales, pues el gradiente. Pero es algo así como que si la función es continuamente derivable,
entonces sí es diferenciable. Si tú defines que una función de estas es derivable solo por estar definido el gradiente, claramente eso no garantiza que la función sea diferenciable. Y en este caso, el gradiente, o sea, la derivada, no te da mucha información de la función. Su existencia ni siquiera te garantiza la continuidad de la función en el punto. ¿Verdad? Y ya con eso quiero terminar hoy. Entonces la pregunta es, ¿está claro que para funciones de varias variables es distinto ser diferenciable a ser derivable? Ser derivable usualmente se entiende a que están definidas las parciales. ¿Sale? Pero eso no es suficiente para que la función sea diferenciable. Y eso significa que si, aunque existan las parciales, la función es diferenciable, las parciales te dicen poco de la función. ¿Sale? Entonces, la moraleja de hoy es esa. ¿Sale? Ser diferenciable es bien distinto a que existan las parciales, a que exista el gradiente. ¿Está claro? Bueno. Pues mañana le seguimos. ¿Cuándo van a qué? Ah, sí, vamos a platicar de eso. A ver, o sea, si bien nos va, yo creo que mañana, es que ahorita se me olvidó la guía hasta dónde llegaba. Según yo, ¿alguien? No. A ver, lo reviso aquí. Es que no me acuerdo si trae problemas de segunda derivada, digamos. A ver, voy, a eso voy. Aguántenme. Ya, es que ya me pasé. A ver. A ver, el último problema de qué es. Ok, es un punto extra que es para hacerlo con aproximación. Luego el 10 es. Ok, a ver, espérenme. Ok. Sí, según yo, con lo que hagamos mañana, ya pueden hacer toda la guía. ¿Sale? Yo ya sabía cuando vimos las fechas de los exámenes que el tema de superficies no iba a quedar terminado en esta semana porque como la derivada, o sea, el gradiente es una función de R2 en R2, para usar la segunda derivada de una superficie, analizar las funciones de dos variables, primero necesitamos ver qué onda con las funciones del plano en el plano, para que podamos saber qué cosa es la derivada de una función del plano en el plano y qué me dice la derivada de una función del plano en el plano si esa función es diferenciable. ¿Sale? Obviamente eso no lo vamos a acabar mañana. Chiste. ¿Sale? Entonces, cuando escogimos las fechas fue porque yo sabía que para poder dar los temas que ya no vienen en la guía, pero que todavía son relacionados a superficies, no lo íbamos a acabar en esta semana. Entonces, la semana que entra, ¿cuál es el plan? El plan es avanzar en el tema, el cálculo diferencial para funciones de varias variables,
pero eso ya no viene en la evaluación y ya por los tiempos no vamos a demostrar todo. ¿Sale? Entonces, cuando... ya es muy tarde. Bueno, ahorita por lo pronto, el examen es de mañana en 15. ¿Sale? Si quieren que lo adelantemos, mañana lo platicamos, ¿sale? Sí, habíamos quedado el 16, pero mañana platicamos más.